Ahora sí, vamos a empezar con una oración. Quiero orar, Sí, ¿no? hermano. Por cada uno de ustedes, cada uno de los alumnos, ¿no? Para que Dios esté iluminando. Padre, gracias te damos, Señor, por un día que hiciste tú para nosotros. Nos regocijamos, Señor, y nos alegramos en este día que tú creaste. Padre, te pido, Señor, por favor, habla a nuestros corazones en esta clase. Señor, que tu poder, oh Padre, se manifieste aquí. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, Padre, para aprender más y más de ti. Bendice, Señor, esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, como vimos la clase pasada, ¿no? Algunas cuestiones, como por ejemplo, el tema de los amigos de Job, ¿no? Ustedes Ajá, sí, recuerdan, ¿no? Que en sí, resumen de lo que vimos de la clase pasada, es que sí. nosotros debemos tener mucho cuidado antes de emitir un diagnóstico para alguien. Debemos tener mucho cuidado. Y eso se da bastante en el evangelismo. Es en el evangelismo que este tipo de cosas sucede. Es en la evangelización donde, infelizmente, muchos de nosotros podemos equivocarnos. Los evangelistas, los pastores, nosotros como hombres y mujeres de Dios que aquí están, podemos equivocarnos. Y el hecho de poder equivocarnos, debemos tener mucho cuidado al dar un diagnóstico, a decir, no, sabe que es eso lo que te está pasando, es pecado. Es igual, funciona igual en la medicina. En la medicina, un médico debe tener mucho cuidado antes de dar un diagnóstico, antes de decir, tú tienes eso, porque si él se equivoca en este diagnóstico, el médico puede estar, pues, incluso hasta poniendo la vida de su paciente en peligro. De igual manera, nosotros como cristianos, si emitimos un mal diagnóstico, podemos estar poniendo el alma de los que nos escucha en riesgo. Entonces, que Dios nos ayude a no equivocarnos, a no dar un diagnóstico falso con respecto a nuestros oyentes, ¿no? A los pecadores que nos escuchan. Y la clase de hoy, nuestra clase número 2, vamos a ver casos de evangelismo personal en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a ver casos de evangelismo personal ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre, pues, el evangelismo personal y sobre todo vamos a ver ahí en la práctica, ¿no? Este evangelismo. En primer lugar, yo quiero empezar con la vida de Andrés, uno de los discípulos de Jesús. Andrés hizo evangelismo personal y es lo que podemos ver en Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 41. Alguien, al 42, perdón. ¿Alguien puede leer, por favor? Evangelio de Juan, 41, del 40 al 42, por favor. Capítulo 1, del 40 al 42. Amén, dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro. Amén. Gracias, pastora. ¿Qué es lo que vemos aquí? Andrés evangelizando. ¿Qué es el evangelismo, hermanos? En resumen, el evangelismo personal es llevar otras personas a Cristo.
si nosotros llevamos otras personas a Cristo, cumplimos nuestra misión. Nuestro mayor trabajo es llevar almas, hombres, pecadores, mujeres, a los pies de Cristo. Y ahí él dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí, en el versículo 40, nosotros vemos un proceso natural. ¿Cuál es el proceso natural? Primero yo escucho, primero Cristo entra en mí, en mi vida, cambia mi historia, transforma mi vida, me hace nacer de nuevo. Después de eso, yo ahora empiezo a seguir a Jesús y una de las marcas de que yo realmente estoy siguiendo a Jesús, ¿qué es? Yo llevar a otros a los pies de Cristo, principalmente los que están cerca de mí. Y ahí dice, versículo 41, este halló primero a su hermano Simón. O sea, el evangelismo empieza ¿dónde, hermanos? En nuestro hogar. ¿Dónde empieza el evangelismo? En nuestra casa, con los que están más cercanos de nosotros. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido de Dios, el elegido de Dios. O sea, en el evangelismo personal, yo puedo empezar así. Permítame. Ventilador me estaba calando aquí. ¿Cómo empieza el evangelismo ahí? ¿Cuál fue la estrategia que Andrés utilizó en su evangelismo personal? Él empezó ahí diciendo que lo que le pasó a él, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. O sea, él empieza dando un testimonio, diciendo, ¿sabes qué? Yo ya encontré el Mesías. ¿Sabes qué? Ya estoy siguiendo el Mesías. ¿Sabes qué? El Mesías, pues ya está en mi mente, en mi corazón, y quiero presentar también a ti. El 42 dice, y le trajo a Jesús. Es eso. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. O sea, hermanos, si nosotros somos fieles en llevar otras personas a los pies de Cristo, Cristo hace lo demás. Aleluya. Si nosotros llevamos las personas a los pies de Cristo, Cristo se encarga de lo demás, incluso de lo que nosotros no podemos hacer. Somos limitados como evangelistas en nuestro evangelismo personal. Nosotros somos limitados. Lo más lejos que llegamos en el evangelismo con las almas perdidas es a los pies de Cristo. Lo demás, pues, es Cristo, hermanos, quien hace. Y mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, a lo mejor Pedro, antes de este encuentro con Andrés y con Jesús, su nombre, pues, Simón, ¿no? Su nombre que puede representar inconstancia, que puede representar la vida pasada, a los pies de Cristo, puede ser transformado, puede ser modificado, puede cambiar. Nuestro Jesús es especialista en cambiar nombres. Nuestro Jesús es especialista en cambiar historias. Nuestro Jesús es especialista en dar un nuevo significado a nuestras vidas. Y es lo que está pasando aquí. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, tú eres Simón o fuiste Simón hasta hoy, pero ya has encontrado, Andrés, mi seguidor,
te trajo a mis pies y ahora pues yo voy a transformar tu vida. Y ahora pues yo voy a cambiar tu historia. Y es así que funciona, hermanos. En el evangelismo personal, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación máxima es llevar a la gente a los pies de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. 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 Vamos a seguir. Ejemplos, casos de evangelismo personal en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, yo quiero traer ahí para nosotros la idea de Filipe, ¿no? Filipe hizo evangelismo personal también. Y vemos ahí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. ¿Alguien puede leer, por favor? Juan 1, 45. Felipe, Ah, Felipe perdón. halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael Amén. le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Gracias, pastora. Mire, Filipe hizo evangelismo personal. Y aparte de eso, ¿cómo empieza diciendo el versículo 45? Felipe halló a Natanael. ¿Qué es lo que significa eso, hermanos? Felipe halló a Natanael. Esto significa, obvio, ¿no? Que Felipe estaba buscando a Natanael. Eso significa que Natanael era un hombre que necesitaba ser llevado a Cristo. Y Felipe lo hace de una manera intencional. Y hermanos, aquí está una clave para el evangelismo personal. Debemos ser intencional. Ustedes, estoy seguro que recuerdan, nunca vemos Jesús perdido en el evangelismo. Ay, Dios mío, ¿a dónde voy? Ah, ¿a quién evangelizo? ¿Por dónde busco? ¿Por dónde empiezo? No. ¿Cómo era Jesús? Intencional. ¿Cómo era Jesús? Voy por la mujer samaritana. ¿Cómo era Jesús? Voy a platicar con la mujer sirofenicia. ¿Cómo era Jesús? Voy aquí por ese leproso. Intencional. ¿Cómo era Felipe, hermanos? Intencional. Dice, Felipe halló a Natanael. O sea, debemos ser intencionales en nuestro evangelismo. Debemos tener un propósito, debemos tener un público, debemos tener un nombre en nuestra mente. Voy por tal persona que está necesitada de Cristo. Evangelismo personal debe ser, hermanos, intencional. Felipe halló a Natanael. A lo mejor en esta mañana, ¿quién usted debe hallar? ¿Quién Dios va a poner en su mente y en su corazón para usted ir hasta allá, ¿no? Y buscar a esta persona. Ir hasta allá y llevar a esta persona a los pies de Cristo. Felipe lo hizo. Eso es evangelismo personal. Ser intencional, hermanos. Tener propósito, tener meta. ¿Cuál es la meta? Los vecinos de la calle de nuestra iglesia. ¿Cuál es la meta? Pues la meta es las familias que no son cristianas todavía de nuestra iglesia. ¿Cuál es la meta? La meta es el barrio. O sea, hay que tener meta, hay que tener propósito, hay que ser, hermanos, intencional. Vamos a seguir. En el evangelismo personal debemos ser intencional. Si queremos ser efectivos en lo que estamos haciendo, hay que ser, hermanos, intencional. Y ahí la historia sigue, ¿no? ¿Alguien puede leer ahora Evangelio de Juan 1, 1, 46?
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire, hermanos, eso es algo poderoso, es algo profundo. Ven y ve. Ven y ve. Necesitamos personas en nuestras iglesias, necesitamos personas que les digan a sus amigos, a sus conocidos, ven y ve, Ven pero y son ve. muy pocos en la iglesia que invitan a sus amigos a adorar a Dios, y mucho menos, son muy pocos en nuestras iglesias que tratan de enseñar. Pero, pero vemos aquí que Felipe, eso es el evangelismo personal. Felipe, hermanos, está dispuesto. Felipe está disponible. O sea, ¿cuál es tu problema? No, ven y ve. Estás Ven y ve. menospreciando. ¿No me crees? Ven y ve. Te voy a explicar más. Te voy a enseñar más. Te voy a llevar a los pies de Cristo. Ven y ve. Hace, hermanos, total diferencia en el evangelismo. Un evangelismo personal eficaz es un evangelismo donde tenemos la capacidad, la disponibilidad, el corazón de decir, ven y ve. Ven y ve, hace total diferencia. Pero hablando de este tema, ¿no? De ven y ve, yo leí un libro esta semana de Edwards, estoy leyendo, no terminé todavía, sobre oración. Oración del autor se llama Edward Bonds. En la página 9, él dice una frase que me llamó mucho la atención. Mire lo que él dijo ahí. El predicador debe ser un hombre de oración. Ahí dice, la oración es el arma más poderosa del predicador. Es en sí misma una fuerza omnipotente y da vida y fuerza a todo. Mire, hermanos, en el evangelismo personal, y nosotros que queremos tocar las almas, nuestra arma más poderosa es la oración. Nuestra alma más poderosa, porque transmitir la información hasta un ateo puede transmitir, ¿sí o no? Un ateo puede agarrar el texto bíblico y decir para la gente, mira, el texto está diciendo eso, eso, eso. Listo. Cualquiera puede hacerlo. Pero con poder, dar la información con autoridad, hermanos, dar la información con unción, ahí es otro tema. No cualquiera puede hacer. Dar el mensaje, transmitir el mensaje lleno de la presencia de Dios, ahí no es para, no, un ateo no puede hacer eso. Cualquiera no puede hacer eso. Ahí se necesita una vida y de oración. La oración es el arma más poderosa del predicador. Si usted quiere entrenar su iglesia para evangelizar, si usted quiere evangelizar, mire, hay que orar. Empieza por ahí. Porque la oración es el arma más poderosa que Dios nos dio para ser predicadores, para ganar almas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algún comentario? ¿Nada? Pues sí, estoy de acuerdo, hermanito, de que siempre lo que nosotros hablemos sobre la palabra del Señor, alguna persona debe de llevar ese, como usted dice, esa unción que nosotros previamente hayamos orado por esa persona, ¿verdad, Señor? Alcánzalo, alcánzalo para que cuando les transmitamos el mensaje, pues pueda llegar a su corazón,
¿verdad? Ahí sembrar la semilla que Dios dará el crecimiento. Amén. Es así. Mire, Dios no unge estrategias. Dios no unge iglesias. Dios unge personas. Y el hecho de eso, ¿cómo Dios unge a una persona? A través de la oración, a través, hermanos, de la búsqueda a Dios profunda, intensa, ayunos y oración. Esta arma poderosa, Dios nos unge y nos prepara para su obra, para la evangelización, para ganar almas. El evangelismo personal, infelizmente, hay muchos institutos bíblicos, ¿no? Yo, incluso como maestro de este módulo, já di muitas classes, ¿no? Trayendo estratégias e métodos de como evangelizar, de como crescer a igreja, e métodos. Deus não unge métodos. Não unge métodos. Deus unge personas. Entonces, si queremos un evangelismo poderoso, hay que ungir las personas. Si queremos un evangelismo poderoso, hay que ungir, consagrar nuestras vidas. ¿Dónde? En la oración. Nuestra arma más poderosa. Otra frase dice, la oración hace al hombre. La oración hace al predicador. La oración hace al pastor. ¿Cómo formar evangelistas? Yo en lo personal lo metería en un instituto bíblico, obvio, para formar un evangelista, para formar un predicador, un pastor, para que él aprenda de la palabra de Dios. Pero yo lo metería también a la oración, porque la oración hace un hombre o una mujer de verdad. La oración hace a un verdadero predicador. Es la oración, hermanos. La oración hace eso. La oración transforma. La oración nos reduce para que Cristo florezca, ¿no? Para que Cristo brille en nosotros. La oración hace el pastor. La oración hace al predicador y la oración hace al hombre y la mujer que quiere ser usada por Dios en el evangelismo. Otra frase de él dice, la predicación que mata es de la letra. Puede que tenga una forma y un orden hermoso, pero sigue siendo una letra tosca y seca, una cáscara desnuda y vacía. La carta puede tener en ella el germen de la vida, pero no tiene la brisa de la primavera para despertarla. O sea, hermanos, nosotros no podemos llevar el evangelio para tocar corazones, para tocar las vidas con pura letra. Ah, no, yo estoy en el instituto bíblico, yo estoy aprendiendo ahí varios argumentos, entonces ahora, pues ya la hicimos, voy, predicaré en la calle, voy a decir ahí pues lo que he aprendido, voy a usar ahí los métodos que tengo y se acabó. No, no es así. La predicación que mata es de la letra. O sea, nosotros podemos, hermanos, estar predicando y matando, ¿sabe? Trayendo muerte,
y no vida. Es complicado eso, ¿no? Pues, mire, en nuestro evangelismo, puede ser que nuestro sermón no lo hagamos derechito. Ya aprendemos ahí homilética, ¿verdad? A preparar un sermón. Puede ser que tenga una forma, ¿no? Puede ser que tenga un orden hermoso, varios ejemplos, todo muy bonito, coherente, pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, es letra que mata. No tiene la brisa del poder del Evangelio, el poder de Dios. ¿Y cuántos, infelizmente, evangelistas, no? Gente que quiere ganar almas para Cristo. Sus predicaciones son así, pura letra, letra tosca, letra seca, una cáscara desnuda. Es así. Que Dios nos ayude, ¿no? A hacer, hermanos, un evangelismo eficaz, a hacer un evangelismo poderoso. ¿Y cómo hago un evangelismo poderoso? ¿Cómo le hago un evangelismo eficaz? A través de la oración. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todos muy callados hoy. No, estamos No, de acuerdo. hermanito, siempre hemos sabido, ¿no? Que aunque tengamos un instituto, aunque recibamos clases, hermano, creo que lo esencial o la esencia de esto es el contacto con el Espíritu de Dios, porque sin él, pues Amén. siempre tomo una palabra que dice solamente seremos símbolos que resuenan, ¿no? O Sí, sea, lo que nos está diciendo aquí, una cáscara desnuda. Sí, pero a veces, ¿verdad? Nosotros, como que no tomamos muy en serio esto, hermano, y como que muchas veces queremos dar lo bonito, pero no esa palabra que trae vida. Como se dijo, ¿no? A veces es para muerte, y es verdad, hemos notado eso. Yo en particular he notado eso, hermano. He notado, y ese ha sido la motivación de aprender. amén. Yo quiero aprender, hermano. Yo quiero aprender y que un día, ¿verdad? Aunque sea un fruto, pero un fruto que también dé fruto. Ese es el propósito. Sí lo estamos entendiendo un poco, hermano. Amén. Qué bueno. Además, o seguimos. Es lo que vemos. Es lo que estamos viendo, hermanos. Cáscara desnuda, seca. Mire, el evangelio, yo vi un libro, lo voy a buscar, creo, voy a buscar a ver si lo puedo presentar próxima semana, de un autor que decía que en el evangelismo, 70% del evangelismo debe ser la oración. Y yo me quedé así, ¡ah! Dios mío, 70% del evangelismo oración y 30% predicación. O sea, él decía que debemos invertir más tiempo en la oración que hablando para las personas. Y yo digo, Dios mío, qué diferente, ¿no? Porque nosotros somos entrenados, ¿no? Lo que vemos nosotros en nuestras iglesias es hacer, 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 hacer. Ir, hablar, 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 predicar y entregar folletos, compartir volantes y vamos, vamos, vamos. 70% oración. Y ahí eso quita, ¿sabe? Quita nuestras capacidades. Eso quita nuestras habilidades. Porque
de modo intenso, oramos, buscamos a Dios, y ahí el resultado que es, pues las vidas siendo transformadas a través del Dios que escucha nuestra oración y no a través de nosotros, ¿sabe? Son cosas distintas. Nadie será cambiado para mejor a través del pastor Jackson. Nadie, nunca. Al contrario. Pero a través del Espíritu Santo que habita en mí, a través del Dios que habita en mí y que escucha mis oraciones, ahí sí. Es así. Mire qué dice ahí. El predicador puede sentir la excitación de su propia brillantez, ser elocuente, mire, acerca de su propia exégesis, o sea, de su interpretación bíblica, tiene una mentalidad muy brillante, puede ser hasta ardiente en transmitir el producto de su propio cerebro. Eso es una cosa, ¿sabe? Hay predicadores muy buenos, son gigantes en el púlpito, pero son mendigos en la oración. ¿Usted conoce historias así? De gente que son verdaderos gigantes hablando de las cosas de Dios, pero en la oración, híjole, son bebés y se tornan especialistas, ¿sabe? Hacedores de sermón, hacedores de prédicas evangelísticas y transmite con mucho ardor, ¿no? Con mucha énfasis, un producto de su propio cerebro, de su ego. Dice, el maestro podrá usurpar el lugar e imitar el fuego de un apóstol, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, ¿no? Como los apóstoles, como Jesús. Hay un evangelista hoy, un predicador, y cuando yo digo, hermanos, evangelistas, yo no me estoy referindo-me exatamente a uno que foi consagrado, não? Que recebeu a imposição de manos para ser um evangelista. Não estou falando exatamente de isso. Estou falando de qualquer pessoa que sale a compartilhar de Jesus. Então, a maioria das vezes que eu usarei aquele término evangelista, eu estarei dirigindo-me específicamente a cualquier persona que sale a predicar. Y las personas que salen a predicar, infelizmente, algunos se volvieron expertos. ¿En qué? En imitar. Pero imitar, hermanos, no tiene esencia. Dice, por fin, los cerebros y los nervios pueden tomar el lugar y simular la obra del Espíritu de Dios. Qué cosa terrible. Es un predicador, es alguien que está compartiendo el evangelio, un evangelista, intentando simular, hermanos, la obra del Espíritu de Dios, intentando simular el poder de Dios. Mire, no, la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia, aunque no tenga nunca estudiado en un instituto bíblico, aunque la iglesia nunca haya hecho una especialización en teología, nada. Pero cuando un predicador está simulando, está simulando la obra del Espíritu Santo, bien, recibe, intentando tumbar a la gente, la iglesia inmediatamente percibe. ¿Sí o no? La iglesia Sí, inmediatamente dice, híjoles, yo creo que no es Dios ahí, ¿eh? Yo creo que este predicador ahí, yo creo que este pastor ahí, no, hombre, está medio raro. ¿Por qué? Porque está, hermanos, simulando.
Infelizmente, muitos de nós outros, se não temos cuidado, nos podemos volver assim, a ser nada mais simuladores. Pero Deus não nos quer que seamos simuladores. Que é o que Deus quer? Que seamos verdadeiros, adoradores, que adoram em espírito e em verdade. É o que Deus quer. Nada de simulação, nada de imitação. Deus quer algo real. Deus quer algo palpável. Deus quer algo concreto. E sem a oração, nós outros vamos ser só os simuladores. Pero se oramos, se buscamos, se nos humilhamos, segunda Crônica 7:14, no, 12 creo, o 14, que dice, si mi pueblo que se llama por mi nombre, se humillare y orare y buscar, ¿qué va a pasar? Dice, él puede sanar la tierra. Él oirá y puede sanar la tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Que si el pueblo de Dios se humillar y orar y buscar y se arrepentir de sus pecados, Dios puede sanar la tierra. O sea, Dios puede sanar el barrio. Dios puede sanar la región. Dios puede sanar, pues, la ciudad, el país, la tierra. Pero Dios nos da la fórmula, ¿no? Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillar, clamar, orar, me buscare y se arrepentir de sus pecados, ahí dice, yo iré. La oración. Si queremos que Veracruz sea transformada, si queremos que Guadalajara sea transformada, que Ciudad de México sea transformada, que el Estado de México sea transformado, sea sanado, que esta tierra sea sanada, es necesario, será necesario desprender, será necesario orar para tener un evangelismo eficaz, para tener un evangelismo poderoso. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer? Ahora Hechos 19 del 1 al 16. Hechos 19 del 1 al 16. Bueno, la palabra del Señor dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Creo que no es este, hermana. a- Hechos, Hechos, Hechos 19 del 11. 10, del 11, sí, hermanito, perdón. Y hacía Dios, perdón, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué cosa fea, fea.
Mire qué experiencia horrible, hermanos. El Sí, versículo 11, de una manera maravillosa, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo. Mira, ahí el 12 llama mi atención profundamente, hermanos. Es algo Bastante. asombroso, dice el versículo 12, de tal manera que aún si llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del apóstol Pablo, las enfermedades se iban de la gente, del pueblo, y los espíritus malos salían. Ni necesitaba Pablo ir hasta allá, solo un paño de su cuerpo, una pieza de su ropa, algo de Pablo, sanaba, expulsaba a los demonios. Los espíritus malos salían. Sí, ¿Qué es eso, hermanos? Búsqueda a Dios, intimidad con Dios, oración. Y ahí, quien busca a Dios tiene el respaldo de Dios. amén. Quien busca a Dios, Dios respalda. Pero quien no busca a Dios, Dios no respalda. Y hay muchos que no buscan a Dios e intentan hacer que simular el poder de Dios. Y ahí los hijos de Esceva, ¿no? Ese Vieron va. estas cosas y dijeron, no, hombre, qué padre, qué maravilla, vamos a hacer nosotros también. Ahí el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o es lo que más hay, exorcistas ambulantes, supuestos predicadores ambulantes, ahí dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo conoce, el que Pablo predica, no lo que nosotros conocemos. Y ahí ya sabemos la historia. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Imagínense la escena, hermanos. Salió un grupo de la iglesia para predicar el evangelio y de repente vienen los hermanos corriendo, todos lastimados, moretones por todo el cuerpo y desnudos. Mira qué cosa, qué vergüenza es un evangelista que no busca a Dios. Qué vergüenza es alguien que quiere compartir el evangelio y no se expone a la presencia de nuestro Dios. Mire qué vergüenza el versículo 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conocemos. Ese sí conocemos. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? Si no oran. ¿Y vosotros quiénes son? Si no buscan a Dios. ¿Y vosotros quiénes son? Intentando expulsar, intentando sacar espíritus malos. ¿Quiénes son ustedes? Jesús y Pablo conocemos. ¿Y ustedes? Mire es en serio, hermanos. Es muy serio. Es severo eso. Vamos a seguir. Otra frase de Edward Bones en su libro El poder a través de la oración dice, y el hombre interiormente
nunca se quebró y se sometió a Dios. Tu vida interior no es una gran vía para transmitir el mensaje de Dios, el poder divino. De alguna manera es el ego y no Dios quien gobierna el santo lugar, el lugar santísimo, o sea, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde debería estar la presencia de Dios. Infelizmente, lo que está es el puro ego del que evangeliza. Es el puro ego del que dice, ¿sabe qué? Yo sí puedo, yo sí sé, yo soy un exorcista ambulante, yo sé, yo voy. De alguna manera es el ego y no Dios quien gobierna algunos predicadores, algunos evangelistas, algunos ganadores de alma. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Deus tenha misericórdia de nós outros. E que cada um de nós outros, e que nossas igrejas que está aqui representada, seja llenada, hermanos, de homens dispostos a predicar o evangelho, pero quebrados, não? E sometidos a Deus, com sua vida interior, com a unção interior, que fluya pues de sus corazones, ¿no? De su interior y no la soberbia y no pues el ego, que lo que gobierna el santísimo lugar sea la presencia de Dios y no el ego humano. Amén. Amén. 10 minutitos. Vamos a dar ahí una pequeña pausa para tiempo de refrigerio. Sí, hermanito, gracias. Para ir al baño o algo así. Y ahorita volvemos, hermanos. Sí, hermanito, gracias. Amén. Vamos a volver. Amén. Tenemos Amén, hermano. muchas cosas que ver hoy. Amén. Vamos, me voy a poner aquí otra vez. Entonces ahí vamos, hermanos, viendo la importancia de la oración, ¿no? En el evangelismo. Y todo eso tiene que ver, ¿sabe con qué? Con lo que estamos hablando de ven y ve. El contexto ahí, ¿por qué Felipe dijo? ¿Por qué Felipe llegó y dijo, ven y ve? Porque él experimentaba a Jesús. Porque él estaba siguiendo a Jesús. Porque él tenía esta intimidad con Jesús. Solo puede decir, ven y ve, en el evangelismo personal, aquellos que tienen intimidad con Dios. Les voy a enseñar un video dentro de este tema. A ver si ustedes escuchan, díganme, por favor. Este famoso sermón tuvo un inicio, pero nunca se pudo concluir. ¿Sí escucha? Las reacciones que causó. El 8 de julio de 1941, en Enfield, Connecticut, en ese momento una colonia británica, en medio de una reunión se escucharon gritos, llantos y alaridos, como nunca antes se habían oído en esta fría y tranquila población. El alboroto venía de la apacible congregación del pueblo, mientras participaban del culto que dirigía un predicador invitado llamado Jonathan Edwards. El sermón se había titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards había sido invitado a predicar a la iglesia de Enfield, una iglesia conocida por su frialdad espiritual y su resistencia al avivamiento, en un momento en el que Nueva Inglaterra estaba empezando a sentir un despertar espiritual que se conocería posteriormente como el Gran Despertar.
Sin proponérselo, la predicación de Edwards fue el golpe que aceleraría una renovación espiritual en medio de este movimiento único en la historia del cristianismo. Pero Edwards nunca fue uno de esos predicadores con alta y fuerte voz. De hecho, su estilo de predicación era sencillo, voz débil y pocos gestos. Simplemente leía desde un manuscrito que había memorizado. Tampoco era la primera vez que Edwards predicaba este sermón. Ya lo había hecho en su propia congregación en Northampton, Massachusetts, con un efecto desconocido. Según la tradición, Edwards ni siquiera fue el predicador que debía exponer el sermón ese día. Él era un suplente. Además de todo, el auditorio era difícil. Las personas que asistían al servicio no mostraban ningún interés en particular. No había un ambiente de expectativa ni de solemnidad. Ni siquiera prestaban atención discreta o educada. Pero entonces Edwards comenzó a predicar. No sabemos exactamente cómo lo hizo, no sabemos qué estilo utilizó, su tono exacto de voz o cualquier idea que tengamos de su técnica. Solo tenemos evidencias a partir de algunos informes de ese día. Después de leer a los presentes el pasaje de Deuteronomio 32-35, Edwards hizo 4 observaciones iniciales sobre los incrédulos mencionados en el pasaje. Que los israelitas estuvieron siempre expuestos a la destrucción, que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina, que estuvieron expuestos a caer por su propio peso, y que la razón por la cual habían caído era porque el tiempo señalado por Dios no había llegado. Siguiendo el método exegético puritano, antes de buscar aplicar la palabra a la congregación, Edwards primeramente estudia el pasaje bíblico con el fin de llegar a su médula doctrinal. Edwards encontró que la verdad central de este pasaje era que no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento, más que la pura voluntad de Dios. Enseguida, Edwards se enfoca en encontrar las verdades del Evangelio en el pasaje a través de 10 observaciones, para finalmente aplicar a la vida de los oyentes en 4 puntos. En el desarrollo del sermón, Edwards empezó a acumular progresivamente ilustraciones sobre los horrores del infierno y la justicia de Dios, lo que empezó poco a poco a causar gritos de terror al escuchar la gráfica descripción de la condenación que experimentarían los malvados. Edwards predicó: el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Le pertenecen a él, posee sus armas y están bajo su dominio. Las escrituras los presentan como su posesión. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado. Los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se retiene. Si Dios retira su mano que los detiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía. El infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Las descripciones eran tan vívidas y gráficas que la gente sentía que el suelo podía abrirse en cualquier momento y tragárselos hacia las profundidades del abismo y del fuego eterno. Tu iniquidad te hace pesado como el plomo y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente cayendo de los sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud tienen influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Para Edwards, una de las cosas más amorosas que podía hacer era advertirle a las personas del peligro de no tener a Cristo y su justicia recibida por la fe. Toda tu justicia y rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste del infierno anoche. Pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. No hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Edwards no pudo culminar su predicación aquel día. Los gritos de terror de las personas que lo escuchaban no lo dejaron concluir, mientras clamaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? El plan de Edwards era finalizar su sermón mostrando el consuelo del Evangelio, y irónicamente sus oyentes no lo dejaron llegar a ese punto. Con todo, este sermón, tal vez el más famoso de la historia de la Iglesia, es usado como un supuesto ejemplo de la predicación terrorífica calvinista del Gran Despertar. Y como una muestra de frialdad de Edwards,
casi al borde del sadismo en relación a la justicia de Dios. Pero es importante conocer el contexto. Las predicaciones sobre el infierno eran muy comunes durante ese tiempo. Así que lo que hizo que el sermón de Edwards fuera impactante no fue que predicara sobre el infierno, sino cómo predicaba sobre el infierno. Edwards estaba más interesado en mostrar la gloria de Dios y la necesidad del pecador de experimentar esa gloria a través de Cristo. Es fácil darse cuenta de esto al estudiar la vida, la obra y el pensamiento de él. Este sermón ha sufrido constantes análisis por parte de lingüistas, psicólogos y expertos que lo han asociado con la física de Newton, con el prodigio de la narrativa y la elocuencia, y con la construcción lógica y rítmica del discurso. Este es un sermón típico del Gran Despertar, que enfatiza la enseñanza de que el infierno es real, un lugar que realmente existe. El sermón de Edwards continúa siendo el ejemplo principal de un sermón que provoca un verdadero avivamiento y aún nos sigue retando y persuadiendo sobre nuestra realidad espiritual. ¿Y tú, qué tan consciente eres de la realidad del infierno? Pues bien, vemos ahí pues un sermón, ¿no?, muy conocido de Jonathan Edwards, que se intituló ahí Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón impactó toda una generación, ¿no? Muchos estudiosos, ¿no? Muchas iglesias, pastores, conocen este sermón, ya han comentado sobre este sermón, porque la verdad fue algo extremadamente poderoso. Miren, pecadores en las manos de un Dios airado. De una manera sencilla, nosotros podemos ver los resultados. ¿Sí o no? Vemos los resultados. ¿Cuáles fueron? Muchas almas para Cristo de una sola vez. Jonathan Edwards predicando sobre, ¿cómo se llama? Jonathan Edwards predicando sobre la justicia de Dios y el infierno. Hizo con que, pues, la gente se aterrorizara, ¿no? La gente quedó así, algo extraordinario. La presencia de Dios seguramente no invadió el ambiente, ¿no? O sea, fue una actuación divina, fue un avivamiento. Pero algo que no fue dicho ahí, pero algo que no se mencionó ahí. ¿Cómo era la vida de oración de Jonathan Edwards? En su libro, en su biografía, hermanos, Jonathan Edwards a veces leía, o era una práctica diaria, de leer la Biblia y orar 13 horas por día. 13 horas por día. En específico, cuando días antes, la su biografía dice que 3 días antes de él predicar este sermón de pecadores en las manos de un Dios airado, él oró y ayunó 3 días seguidos. Y ahí, cuando predicó, ¿qué sucedió? El poder de Dios vino. Él no pudo ni terminar el sermón, con la gente con miedo, apavoradas, con convicción de pecado, pensando que el piso se iba a abrir, se iba a partir en medio y ellos iban a hundirse, ¿no? En el infierno. Y empezaron a preguntar, Jonathan Edwards, pastor, ¿cómo le hacemos para ser salvos? ¿Qué hacemos, pastor? Ayúdenos, por favor, díganos. ¿Qué es eso? Un sermón poderoso. Un sermón que vivifica. ¿Qué tenía en este sermón de Jonathan Edwards? Mucha teología. ¿Qué tenía en este sermón de Jonathan Edwards? Mucha enseñanza bíblica. ¿Y qué tenía más ahí en el sermón de Jonathan Edwards? El poder de Dios. ¿Y cómo viene el poder de Dios? A través de la oración. No hay otro camino, no hay otro camino, hermanos.
No hay atajos. Oración. Jonathan Edwards oraba y leía la palabra de Dios 13 horas por día. 13. El día tiene 24 horas. 13 de las 24 horas, Jonathan Edwards estaba orando y leyendo la Biblia. Por eso, cuando fue a predicar, eso sucedió. Como dice, no fue el tono de su voz, la característica de la prédica de Jonathan Edwards. Él era míope, él tenía mucha dificultad para ver. Entonces, él hacía sus apuntes, sus sermones, y los ponía así cerquita de su ojo, cerquita. Y empezaba a leer su sermón. No necesitó Jonathan Edwards simular nada. No necesitó Jonathan Edwards quitar nada, poner nada, hablar con voz fuerte. Y ven ahora y recibe el poder. No. Aquí, mire, leyendo con voz débil, como dice ahí, como vimos en el video, con voz débil, leyendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Vino Dios y avivó pues toda una generación, porque un hombre oraba, leía la palabra y buscaba a Dios diariamente. Pregunto, ¿esta es una bendición solo para Jonathan Edwards? ¿Esta es una bendición solo para este pastor Jonathan Edwards o puede ser algo que también llega a nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo ven? Pues solo para el pasado puede suceder hoy. Hoy también, pastor. Lo que pasa es que hemos dejado el sometimiento, hemos dejado de buscar más al Señor. El Señor dice en una de sus palabras que Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, los milagros, nosotros nos gusta hablar, ¿verdad? A veces hablamos en este caso, de Jonathan Edwards, de diferentes expositores, ¿no? O cómo Dios usa a muchos, ¿no? Y por qué Dios hoy no nos usa a nosotros. Bueno, en mi caso, ¿no? A mí, ¿Sí? porque no hay un sometimiento como ellos pagaron un precio. Ellos pagaron un precio. Hay Así un es, precio. así es, hermanita. O sea, es sencillo. Sencillo para ser usado por Dios. Aquí está el precio y aquí está la recompensa. ¿Quieres? ¿Sí o no? No quiero. Listo. Aquí está el precio, aquí está la recompensa. ¿Cuál es el precio? La oración, derramar nuestra alma en la presencia de Dios. ¿Cuál es la recompensa? El respaldo de Dios en nuestras palabras. El respaldo. Hermanos, nosotros vemos, hermanos, Elías oró, el profeta Elías, y quedó 3 años sin llover. Después Elías ora para llover y llueve, hermanos. Nosotros vemos Josué oró y el sol, hermanos, paró. El sol paró. El sol paró. O sea, aquí está el precio. ¿Cuál es el precio? Gastar nuestras vidas en la presencia de Dios. Y ahí viene la recompensa. Otra frase del autor de Poder a través de la oración dice: las escuelas, los estudios, los libros, la teología y la predicación no hacen al predicador, solo la oración lo hace. Estamos aquí trabajando aquí, ¿no? En México, para la gloria de Dios. Tenemos una iglesia plantada en la Ciudad de México. Ahorita estamos plantando otra iglesia aquí en Guadalajara y hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. O sea, Guadalajara, sobre todo, es uno de los estados menos evangelizados de todo México.
Aquí se dice que está en la zona del silencio. Y ahí hay mucha necesidad. Aparte de la mucha necesidad, hay, hermanos, una necesidad de más pastores, de más misioneros para expandir la obra aquí. Este instituto bíblico que ustedes están tomando tiene en Brasil también. O sea, en Brasil es más fuerte, ¿no? Tiene muchos años este instituto de capacitación misionera ya. Y siempre hay candidatos, ¿no? Hay candidatos, alumnos que terminan el curso y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ir a México a hacer misiones con el pastor Jackson. Y ahí, cuando aparecen esses candidatos, adivine lo que yo pregunto. ¿Cómo es tu vida de oración y de ayuno? ¿Sabes orar? ¿Sabes ayunar? ¿Sabes buscar a Dios? Porque la escuela, la teología ya tiene, ¿no? Ya tiene ahí su diploma, ya se graduó, ya terminó. Amén. Eso es uno. Pero lo que hace el predicador, lo que hace el misionero, lo que hace el ganador de almas, ¿qué es, hermano? Es la oración. Y ahí, infelizmente, muchos candidatos que quieren venir para acá, para México, muchos candidatos que quieren venir aquí a apoyarme, son reprobados, son rechazados por mí. ¿Sabe por qué? Porque no saben buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Para qué queremos, hermanos? Compañeros en el ministerio que no saben buscar a Dios, que só tiene la letra. No estoy aquí menospreciando el estudio teológico. Ya empecé diciendo, si yo quiero capacitar a alguien para servir a Dios, lo primero que yo haría sería poner en el instituto bíblico pegado con la oración. ¿Qué es más importante? ¿La oración o la lectura de la palabra? ¿Qué es más importante? ¿La búsqueda de Dios en el cuarto con nuestras rodillas dobladas o el estudio intenso de la Biblia, de la teología, de la fisiología, de la palabra de Dios? ¿Cuál es lo más importante? Mire, responda esta pregunta haciendo otra. En una mariposa, ¿qué es más importante? ¿Su ala de la derecha o de la izquierda? Las dos. Las dos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La oración o el estudio de la palabra? Los dos. Las dos. Dos. Las dos. Son, no puede, hermanos, haber un divorcio. No se puede haber un divorcio entre la oración y la teología, la oración y el estudio. Y Jonathan Edwards, que acabamos de ver, ¿no? El video que predicó el sermón tan famoso, Pecadores en las manos de un Dios airado, combinó los dos. Combinó el estudio profundo de la escritura con una vida profunda de oración y ayuno. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Que las almas despertaron. Las almas despertaron. Hubo un gran despertar porque un hombre, uno, combinó oración y el ayuno, oración y la búsqueda de Dios, oración y el estudio de la teología y de la Biblia. Cuando él combina, fue como una bomba. Y si nosotros queremos en nuestras iglesias que esta bomba, ¿no? De esta combinación, ¿qué hay que hacer? Y para la práctica, porque la teoría ya estamos saturados, ya sabemos muchísimo. Juan 16, Juan 16, 8, ¿alguien puede leer? Juan capítulo 16, versículo 8.
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando Él venga, cuando Él, ¿quién? El Espíritu Señor Santo. Jesús. El Espíritu Santo, ¿no? En la persona de Cristo, que es lo que Cuando el Él venga. capítulo entero nos demuestra ahí, que Jesús es asunto a los cielos, se va al cielo y dice, yo voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá otro llamado el Espíritu Santo, el Consolador, y Él estará con vosotros todos los días. Y ahí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿quién es que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces, se nosotros queremos predicar, se nosotros queremos ver almas transformadas, adivina lo que tenemos que hacer: hablar com quem convence. Devemos hablar, relacionarnos com quem convence. Nós outros creemos, ¿verdad?, que quien convence el hombre del pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Los católicos piensan, su creencia, lo que ellos creen es que la intercesora, por ellos, ¿quién es? ¿Quién es la intercesora para los católicos? María. 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 ¿Sí? Los católicos Sí, entienden así, ¿no? Que María es la esposa de Dios, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no Jesús. Los católicos entienden que es María. Y ahí, ¿qué hacen los católicos? Estoy hablando de los católicos fervorosos, de los católicos practicantes. ¿Qué es lo que hacen? Contacto con María todos los días, todos los días. ¿Sí o no? sí. Y ahí nosotros, cristianos, que supuestamente tenemos la razón, tenemos la verdad con nosotros sí somos verdaderos, creemos que el Espíritu Santo convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio, y no tenemos contacto con él. Estamos perdiendo para los católicos. Estamos perdiendo para los católicos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sencillo. Por eso explico ahora la frase, ¿no?, que al principio dije. Yo leí un libro, ¿no?, y concordo con el autor que decía, en el evangelismo 70% es la oración, porque vamos a dedicar 70% de nuestras energías hablando, pedindo, suplicando a aquel único y verdadero, el único que puede convencer el hombre, el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, el único. Entonces, mejor nos conviene, que nos conviene invertir 70% en la predicación, intentando nosotros convencer al fulano que nos está oyendo, o invertir 70% para que el Espíritu Santo convenza. Amén. Amén. Es así. Amén. Amén, hermano. Él convencerá. Y hermanos, es más práctico, es más fácil trabajar cuando el Espíritu Santo va adelante. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando Amén. el Espíritu Santo va adelante, es más sencillo. ¿Sí o no? Amén. Porque Amén, hermano. cuando nosotros llegamos, es nada más para cosechar. Porque el Espíritu Santo va delante de nosotros. Y hermanos, ¿cómo fue bueno? Yo tengo centenas, decenas de testemunhos de así, de momentos onde eu fui predicar
y el Espíritu Santo ya había ido. Entonces, cuando llegué allá para predicar, cuando llegué allá en la visita, el Espíritu Santo ya había tocado en el corazón, el Espíritu Santo ya había quebrantado. La persona solo estaba esperando mi llegada para decir, quiero a Cristo. Y yo estoy intentando aplicar, ¿no? Esa es mi vida. De menos teoría y más práctica, de orar. Orar, 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 hermanos. Es una lucha, no es fácil. No es fácil orar, ¿verdad? Parece fácil. Mire, es un contraste. ¿Por qué? Oración. Un niño puede orar, tiene capacidad de orar, ¿sí o no? Sí. Un niño tiene capacidad de orar. Un adulto se supone que también. O sea, la oración es una práctica accesible hasta para los niños. Hasta para los niños. Y nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer si queremos que el evangelismo sea efectivo. Jonathan Edwards sabía lo que tenía que hacer y combinó oración y estudio bíblico. Y el resultado, hermanos, fue un verdadero avivamiento. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence. Muchas veces Martín Lutero decía, hoy yo tengo tantas cosas que hacer que si no oro 2 horas o 3, no las voy a poder hacer. Mire que decía Martín Lutero. Mi agenda hoy está tan cargada, tan ocupada, yo tengo tantas cosas que hacer que si no oro 2 o 3 horas, no voy a poder hacer las cosas que tengo que hacer hoy. Y ahí buscaba a Dios. Y yo tengo experimentado eso. Tengo tantas cosas que hacer y preparar la clase del instituto, y tengo que predicar, y tengo que viajar, y tengo que hacer eso, y tengo que hacer lo otro. Tengo tantas cosas que hacer que voy a dedicarme aquí en la oración. Si no, no voy a poder hacer. Al final de cuentas, orar no es perder tiempo, es ganar tiempo, hermanos. Orar no es perder la oportunidad de ganar las almas, es ganar la oportunidad de ganar las almas. Caminando para el fin. La oración nos hace pescadores de hombres. Requisitos para ser un pescador de hombres. ¿Cuáles son, hermanos? Los requisitos para convertir un miembro de nuestra iglesia, para convertirnos nosotros en pescadores de hombres. ¿Cuáles son los requisitos? Pues la oración, la lectura de la palabra y el amor a las almas, pues. Sí. Que al paso que yo voy buscando a Dios, al paso que yo voy orando, al paso que yo voy leyendo la Biblia, el amor por las almas va llegando. Infelizmente, muchos hermanos de nuestras iglesias no aman las almas. ¿Por qué? ¿Por qué no aman las almas? ¿Por qué? Pues porque no ha nacido para el Señor. ¿Qué más? ¿Cuál es el motivo de tantos hermanos en Cristo no amar las almas? No tener ningún interés en ser pescadores de hombres. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué más? No hay comunión, hermano. No hay oración. ¿Ven? Pues sí, no hay. ¿Por qué? Mire, es impresionante. Si nosotros convivimos, hermanos, con personas diferentes de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si yo convivo mucho con una persona, de repente yo empiezo a hablar como ella.
Si yo convivo mucho tiempo con una persona, de repente yo estoy, mi sonrisa, mis gargajadas, se parece a la de ella. Si yo tengo o sea, en el matrimonio, por ejemplo, se casan dos personas totalmente diferentes. Pero al pasar de los años, el matrimonio, uno se va pareciendo con el otro en algunos aspectos, en algunas formas de hablar, en algunas formas de pensar. Uno se va pareciendo con el otro. De igual manera, hermanos, si nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a empezar a pensar igual Jesús, vamos a empezar a ser como Jesús, vamos a empezar a amar las almas como Jesús. La oración nos hace pescadores, pescadores de hombres. Es la oración, hermano. Ay, terminando, dice, al orar, debemos considerar reservar tiempo para la introspección y examinar nuestro desempeño ministerial. Aquí, gracias a Dios, ¿no? Nuestros alumnos, los que tenemos aquí, los que están aquí ahora en clase, los que van a ver el video, la grabación, son gente involucrada en la iglesia. Gente que ora, no sé, que tiene participación en la iglesia, ¿no? Que predica, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra oración a veces debe ser una oración de introspección, o sea, debemos hacer un viaje para nuestro interior y ver, ¿será que yo tengo unción de Dios? Hacer un viaje, una introspección dentro de mí, examinar mi desempeño en el ministerio y checar, ¿será que está faltando unción? ¿Será que está faltando poder de Dios? ¿Qué es lo que está faltando en mi ministerio? ¿Será que yo tengo unción para predicar y almas rendirse a los pies de Cristo? Introspección, examen dentro interior de mí, no a los demás. No, no es que el pastor, no es que la esposa del, no, tú, yo, nosotros, hermanos y hermanos, dentro de mí, una introspección. Y ahí con base en esta introspección, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos la palabra a través de una introspección. Solo así vamos a poder, hermanos, bajo el poder que hay en el nombre de Jesús, decir con autoridad, ven y ve. Estábamos evangelizando en la Ciudad de México y ahí llegó un señor que vendía chips de teléfono. Y ahí el señor dijo, oye, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo ahí? Estábamos evangelizando en la calle. Y esta pregunta me llamó la atención, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo? Y yo le dije, pues estamos ofreciendo Cristo Jesús. Y él dijo, ¿pero cómo? Y ahí él sacó un chip, una... ¿Cómo viene el chip? Usted sí sabe, ¿no? Y ahí sacó y dijo, mira, aquí está el chip. Yo ofrezco a las personas y las personas pueden probar del chip. Pueden verlo, pueden tocarlo, pueden sentirlo. ¿Y cómo ustedes están ahí evangelizando y ofreciendo a Jesús? ¿Cómo es eso?
¿Dónde está él? ¿Dónde él está? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo tocar? Y en este momento, ¿qué debemos hacer, hermanos, como evangelistas? ¿Qué harían ustedes? Pues, Si ustedes se encontraran en esa situación, ¿qué harían? pues presentarle el mensaje del Señor, ¿no, hermano? ¿Sí? Porque pues, es ahí donde podemos presentar al Señor Jesús, que pues Él es espíritu, ¿verdad? Pero si lo conocemos verdaderamente a través de su palabra, eh, podemos sentir su presencia, porque Amén. Él es real. Amén, Pues amén. Dios nos daría las palabras, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Pastora Josefina, ¿qué haría usted en esa circunstancia? O hermana Lupita. Hermana Lupita está muy callada hoy, ¿verdad? No, estoy analizando. ¿Sabe lo que yo hice? Yo le dije al Señor, digo, mire, muy bien. Me acordé de este pasaje de Filipe y yo le dije, entonces, mire, una vez un hombre llegó delante de Filipe, uno de los discípulos de Jesús, y menospreció. Dijo, por ventura, ¿de veras puede salir algo bueno de ahí? Y Filipe le contestó así, ven y ve. Y ahí yo le dije, mirando a los ojos del Señor que me hizo estas indagaciones, yo le dije, mire, usted tiene la oportunidad ahora de ver con los ojos de la fe a Jesús. Y ahí pues Dios ya empezó, ¿no?, a darme palabras y tal, y yo le dije, usted no tiene paz, ¿verdad?, en su corazón. Y este hombre se desató a llorar. Dijo, no, no tengo paz. Y yo le digo, mire, ven y ve ahora. Si usted está dispuesto con corazón arrepentido, usted puede sentir la paz de Dios en este exacto momento. Puedo orar por usted para que la paz que habita en mí, a través de Jesucristo, habite en usted también. Y él dijo, sí, 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 ahí llorando. Impuse mis manos sobre su cabeza, oré por él, invocando el príncipe de paz. Señor Jesús, tú eres príncipe de paz. Entonces ven en este momento, ven aquí, sopla tu espíritu, dale paz. Oré por él, terminé de orar. ¿Está sintiendo paz en su corazón? ¿Sí o no? Él dijo, sí, sí, sí. Ahí me abrazó llorando, llorando. Ven y ve. Es así, hermano. Eso es un evangelismo eficaz. No por yo, porque ese es mi testimonio. Yo estoy hablando de lo que yo vivencié, ¿verdad? Lo que me pasó a mí y que puede pasar a cualquiera que busque a Dios. Y ahí con autoridad, de modo espontáneo, podemos decir, ven y ve. Oye, corre, Amén. hazte para allá. Ven y ve. Bueno, Ven. vete para allá. Córrele, porque vienes. Terminando, concluyendo nuestra clase de hoy. Miren, el proceso para que el pecador se arrepienta. Miren ahí, el proceso para que el pecador se arrepienta. Primero, la observación. Estamos ahí evangelizando, estamos hablando de la palabra para él, ¿no? Él está solo observando. Número 2, estamos ahí predicando, ¿no?, en el evangelismo personal, la persona está observando, de repente empieza a asimilar. Yo estoy predicando, la persona observó, la persona asimiló. Tercero, para que esa persona, para que este pecador se arrepienta, experimentación. Y para que un pecador, hermanos, pueda experimentar, tener esta experiencia con Jesús, es necesario que la persona que él está hablando, que la persona que le está evangelizando, le está predicando,
tenga también ya experimentado a Jesús, porque caso contrario será dos personas que no han experimentado a Jesús hablando del tema de Jesús. Pero si el que está evangelizando, si el evangelista tiene a Jesús y está transmitiendo a Jesús, la persona va a observar, la persona va a asimilar y muy probable la persona va a experimentar y convertirse. Es obvio que quien hace eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si en nuestras vidas, si en nuestro vivir está Jesús, está Dios, las personas van a poder experimentar y convertirse. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, hermanito. No, Sí, está claro. amén, hermano. ¿Sí? Está claro. Ok. Entonces, el proceso para el resultado en el evangelismo es eso: observación, asimilación, experimentación y conversión. Por nuestra clase de hoy es todo, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a ustedes y sus iglesias a involucrarse, ¿no?, en esta obra de Dios, y que sus miembros y que sus oyentes puedan observar, asimilar, experimentar y convertirse. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Entonces, que Dios les Amén. bendiga y nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Amén. Primero Dios, hermano. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Saludos a su familia hermosa. Dios le Bye. bendiga, Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos sábados. Dios les bendiga. Amén.